Ok, bueno, fíjate, con relación a eso, este tema tiene varios problemas. El primer problema recae directamente sobre el capitán de los buques, los capitanes de los buques, que están zarpando sin tener los dispositivos de seguridad marítima establecidos en la normativa venezolana. Entre ellos, salen sin radio, salen sin radiobaliza de posición global de emergencia o de localización de siniestro, lo cual hace prácticamente muy difícil, si no imposible, encontrarlos de manera eficiente. ¿Ok? Claro. Entonces, adicional a esto, no tenemos un servicio de búsqueda y salvamento eficiente. En este momento, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos está haciendo toda una reingeniería de de los protocolos y también de recursos para, digamos, orientado a prestar un servicio de búsqueda y salvamento mejor. Sin embargo, mientras eso no ocurra, no hay posibilidad de una operación de búsqueda, o se reduce, no es que no hay posibilidad, porque en búsqueda y salvamento no se habla en términos absolutos, sino que se reduce enormemente las posibilidades, las probabilidades de encontrar a tiempo una embarcación en emergencia si no lleva un equipo de localización de siniestros que es obligatorio en este momento para embarcaciones mayores a 5 toneladas de arqueo bruto, que podríamos estar hablando alrededor de o superior a unos 20 pies, que vienen siendo 7 metros de eslora. Sin embargo, el arqueo bruto no está dado por la eslora, no está dado por el largo de la embarcación, sino por el volumen, lo cual puede variar dependiendo del tipo de embarcación. Pero en líneas generales, el problema radica primero que nada en que los capitanes se están haciendo a la mar sin los equipos necesarios. Luego, la autoridad acuática, que está representada en diversos organismos, no está realizando las verificaciones de ley que garanticen que toda embarcación mayor a 5 toneladas de arqueo bruto tenga una radiobaliza de localización de siniestro. Y tercero, las deficiencias que hay en el servicio de búsqueda y salvamento marítimo, que en todo caso se están tomando medidas para realizar, como te comenté, una reingeniería de los protocolos y de los recursos para prestar un mejor servicio. Perfecto. La disponibilidad de recursos que cada quien tenga no tiene absolutamente nada que ver con el cumplimiento de la ley. Y la ley está hecha no solamente para establecer un orden, sino debe tener también un sentido práctico. Y el sentido práctico es que si no tienes esos dispositivos, probablemente tu vida está en un alto nivel de peligro. Unas personas de escasos recursos, con una embarcación que tiene un casco y un motor, no se justifica que no pueda tener un radio. Simplemente es como que, a ver si la gente lo ve un poco más práctico, te montes en un avión y como no tengas recursos no hayas hecho el curso para volar, pero tienes el avión. No, es que no puedes volar porque te matas. Lo mismo pasa en el mar. Si sales a navegar sin los equipos necesarios, sin el adiestramiento necesario, te vas a morir si tienes un accidente. Es lo más probable, salvo que cuentes pues con ese pequeño porcentaje de probabilidad o suerte que va a permitir que alguien te encuentre y bueno, puedas aparecer. De lo contrario, la persona que se somete a eso, y además las que lleva a bordo, en caso de no ser encontradas, pasarán 10 años desde el punto de vista legal venezolano para que puedan ser declaradas fallecidas si no aparecen vivos o sus cuerpos. Por lo tanto, no solamente le causa un perjuicio personal, que lo paga con su vida, sino también a los familiares que estén vinculados con esta persona, que durante 10 años
no pueden, entre otras cosas, movilizar sus bienes y esta persona no queda como fallecida ipso facto, sino tiene que esperar 10 años. Entonces, esto es un aspecto de que, bueno, la ley es la ley, es dura, pero es la ley. Entonces, y en este caso tiene el fundamento que es necesario para que la persona pueda salvar su vida en caso de un accidente marítimo. Eso es súper importante. Hay una serie de equipos de seguridad marítima que son básicos, indispensables y obligatorios. No hay opción de dejarlo porque es obligatorio. Uno de esos equipos, entre ellos está el radio, que tiene una cobertura limitada, ¿verdad? Dependiendo del tipo de radio que sea y de acuerdo al tamaño de la embarcación. Están los salvavidas, las balsas que deben haber para buques mayores de 3 metros de eslora, que simplemente muchos no las quieren usar porque les ocupa un espacio y le quita espacio para más personas. Entonces lo que están es sumando víctimas en vez de ayudar a no ser una víctima. Pero por último está la radiobaliza de localización de siniestros marítimos, que es un dispositivo que tiene un mecanismo similar al del GPS porque permite conocer la posición geográfica del equipo, pero no lo muestra, no es un GPS, no lo enseña, no tiene una pantalla, es un equipo totalmente sólido, digamos, y sin ningún tipo de pantalla a la vista, no muestra números, nada. Los más modernos tienen algunos sistemas direccionales y otras cosas, pero en líneas generales es un equipo totalmente sellado, sin pantalla, pero que transmite al sistema COSPAS-SARSAT, así se llama el sistema global de satélites para búsqueda y salvamento. Este equipo transmite la posición donde se encuentra mediante una señal de radio que es recibida por un satélite. El satélite lo remite a una estación terrena, es decir, en tierra. Esta estación terrena lo envía a su vez a un centro de control de misión que se conoce como MCC, y allí personal humano recibe la información, recibe la data y automáticamente avisa a la administración acuática, a los órganos encargados de la búsqueda y salvamento, como en este caso es el INEA, en Venezuela, para que a través de sus capitanías de puerto se activen los protocolos de búsqueda y salvamento. Entonces, la radiobaliza de localización de siniestro es un equipo que funciona directamente con el sistema global de satélites para búsqueda y salvamento. No importa si se va la luz en Venezuela, no importa si hay, o sea, no depende de ningún sistema local, más que de satélites que están permanentemente, digamos, en funcionamiento. No solamente es uno, hay más de 60 satélites en la órbita terrestre que están dispuestos para recibir estas señales y con eso de alguna manera se garantiza que la activación de un dispositivo permita conocer que en un lugar específico en la Tierra, en este caso dentro de la zona de responsabilidad de búsqueda y salvamento de Venezuela, hay o habría una embarcación en emergencia. Eso es hoy en día determinante para salvar la vida o no de las personas que van en una embarcación. Embarcación que salga en Venezuela sin una radiobaliza, y en opinión de ONSA no solamente por encima de 5 unidades de arqueo bruto, sino cualquier tipo de embarcación, desde un kayak, un windsurf, una moto de agua, que no salga con una radiobaliza, tiene una altísima probabilidad de fallecer, de no ser encontrado, de mantenerse en condición de desaparecido por 10 años si tiene un accidente en el mar. Está bien. Sí, hay un fallecido y un desaparecido. En realidad, el fallecido por declaración de la tripulación que sobrevivió, o sea, eran 16 personas, 14 sobrevivieron, uno cayó al agua y no se volvió a ver,
El otro era el primer oficial del buque, o sea, el segundo de a bordo, quien a raíz de las maniobras de zafarrancho, que es la maniobra de abandono del barco, las complicaciones que se generaron durante la operación y el derrame de hidrocarburos que hubo en ese mismo momento, todo eso generó que el oficial tuviera posiblemente un infarto, un colapso, o sea, colapsó, posiblemente un infarto, y pues delante de sus compañeros de la tripulación tuvo que, o sea, simplemente se desvaneció con su salvavidas puesto y quedó a la deriva. No pudieron recuperar o salvaguardar el cuerpo que estaba en el agua, y bueno, se lo llevó la corriente, y la operación de búsqueda que se realizó posteriormente o en ese momento pues no dio nuevamente con el paradero del oficial, que bueno, se desvaneció y que posible, o sea, por declaraciones de la tripulación, pues falleció. Hay una declaración por parte de los tripulantes, ¿no? Por eso Sí. la condición de él sí es de fallecido, mientras que la condición de la otra persona es de desaparecida, ¿no? No se puede dar fe que pasó. Bien, ajá. Con respecto a ese caso, ¿tenías alguna interés, No, información? bueno, me llama la atención, es que es como, creo que hubo un reporte de INEA donde se hablaba de que actuaron las Fuerzas Armadas, pero lo que veo aquí es que fue un rescate de buques, un buque panameño, otro con bandera de Chipre, pero no sé si usted maneja alguna información de cómo Sí, fue ese sí, rescate. perfectamente, sí. Fíjate, Alexis, fundamentalmente no fue un rescate, porque el salvamento es de vidas, el rescate es de bienes, y ahí no hubo ningún Ah, rescate de bien. perdón, Entonces, sí. no te preocupes, que eso es un error muy común, y que bueno, nosotros siempre hacemos la acotación, que cuando se trata de vidas es salvamento, cuando se trata de rescate es de bienes. Ok. Entonces, bueno, bien. En función a esto, la embarcación se declara en emergencia. Aparentemente, la información que preliminar lo recibe el guardacostas de Japón por los equipos que utilizó el buque para declararse en emergencia. Entiendo que fue la guardacostas de Japón quien hace la llamada o sea, recibe la información y la transmite a Venezuela, porque estaba en zona de responsabilidad de Venezuela. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, al recibir la información, porque estaba en la jurisdicción de la circunscripción acuática de Las Piedras, al norte de Punto Fijo, activa los protocolos de coordinación de recursos, y en este caso se apoyó con el RCC de Curazao y el guardacostas de Curazao, quien fue que realizó la operación de salvamento en realidad, ¿ok? Por la distancia, estaba más cerca de Curazao que de cualquier puerto venezolano. Entonces las autoridades curazoleñas prestaron el apoyo a esta operación a Venezuela, coordinado con el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, y en esa coordinación se utiliza lo que se conoce como el AIS, que es el Sistema Automático de Identificación de Buques, que te informa qué buques están navegando en las cercanías. Entonces, las autoridades curazoleñas lo que hicieron fue lanzar las balsas salvavidas para apoyar a un grupo que había quedado sin la balsa después que se hundió el barco. Entonces, esas balsas sí fueron proveídas por Curazao, pero el salvamento fue coordinado por el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, el INEA, con dos buques mercantes que se encontraban de paso cerca en la zona. Uno de ellos, el buque Melba, la motonave Melba, con bandera panameña, que arribó al puerto de La Guaira, y el otro, un buque de otra nacionalidad, no recuerdo, creo que es chipriota, que se dirigía a Trinidad y Tobago, y fue quien recogió el
segundo grupo de tripulantes que quedó en una balsa a la deriva. ¿Ok? Entonces, la operación fue coordinada por las autoridades venezolanas, por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, apoyados también algunas coordinaciones con el guardacostas de la Armada, pero no fue la Armada, sino la guardacosta de Curazao y el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, quien coordinó unos buques mercantes civiles en apoyo a la operación, que es la función del INEA, la coordinación. Los recursos, se utiliza cualquier recurso que esté a la mano. Perfecto. Señor Inciarte, es imposible determinar por la cantidad de escenarios claro, que pueden haber ocurrido, porque una embarcación va desde, o sea, un accidente en una embarcación va desde un acto de piratería marítima hasta la zozobra, hasta el hundimiento del barco, ¿ok? Entonces, o un secuestro, que en todo caso igual es piratería marítima. Entonces, el problema radica en que todas estas embarcaciones zarpan sin el equipo obligatorio, de acuerdo a la normativa legal venezolana, zarpan sin equipo de comunicaciones, sin equipo de identificación automática de tráfico y sin ninguna radiobaliza de siniestros marítimos. Entonces, en esa zona, que es una zona de altísimo riesgo, una zona de alto riesgo por la piratería marítima, por todas unas condiciones y por el tráfico ilegal, o sea, zarpan en su mayoría los que se ven accidentados son buques ilegales, de tráfico ilegal. Entonces, ya por allí, al ser de tráfico ilegal, zarpan escondidos, zarpan sin aviso, zarpan sin luces, sin comunicaciones y sin ningún equipo que permita que en caso de lo que ocurra, sea un ataque de piratería o una zozobra, puedan avisar. Entonces, son blanco fácil para cualquier escenario. Por lo tanto, no se puede, digamos, especular cuál de los escenarios ocurrió. Entonces, después que ocurre, la gente se lamenta y busca responsables. El único principal responsable, no el único, el principal responsable de esto es el capitán de los buques en primera instancia. Luego está la gente que, bueno, algunos caerán engañados, otros están conscientes de que están haciendo un paso ilegal y ya por allí pues están a su cuenta y riesgo. Y luego pues en diferentes grados y niveles las autoridades que están en la obligación de alguna manera de controlar ese tráfico, evitar que salgan ilegalmente, pero evidentemente es imposible en una costa tan extensa y con un número de funcionarios reducido que se pueda controlar al 100% el zarpe de buques ilegales. Entonces el problema es que ya de inicio a la navegación salen sin posibilidad de advertir ni avisar nada. Entonces tú tienes que, o los familiares tienen que estar claros que una persona que zarpa en un buque ilegal, o sea que va a hacer un tráfico ilegal, sea de personas, de carga, de lo que sea, está justamente haciéndolo de forma escondida y si sucede algo no va a saber nunca qué pasó. Y eso es, o sea, eso es un problema, digamos, en todas estas situaciones. Bueno, vamos a empezar por Curazao, que tiene menos del 10% de la población venezolana, pero tiene un sistema de búsqueda y salvamento impecable. Ya. Es una isla, ¿ok? Independiente, asociada evidentemente al Reino de los Países Bajos para efectos de seguridad y defensa, por lo tanto, pues forma parte de, pero tiene un sistema impecable de búsqueda y salvamento. Otro ejemplo, podríamos referirnos
a Martinica, que tiene, ahí es donde está el RCC Fort de France, eso sí es nacionalidad francesa, y no solamente, en ambos casos Curazao participa, tanto las autoridades como las organizaciones voluntarias participan de la mano en las operaciones, y el equipo de las organizaciones de búsqueda y salvamento voluntaria son financiadas por el Estado. Entonces lo que se utiliza es el recurso humano para disponer las actividades, o sea, disponer las operaciones. En Venezuela, la autoridad acuática, la administración acuática, el servicio de búsqueda y salvamento, corresponde a la administración acuática, ¿ok? Y en este caso es Alinea, quien, bueno, desde sus inicios, pues de alguna forma buscó apoyos fuera del instituto en cuanto en esta materia, pero de acuerdo a la ley en Venezuela corresponde al propio instituto la prestación del servicio. En conjunto, por supuesto, con cualquier otro organismo del Estado, porque el Convenio Internacional de Búsqueda y Salvamentos Marítimos es del Estado, y cuando se habla del Estado se incluye gobierno y población. Por lo tanto, otros organismos del Estado también actúan de forma concurrente, como es el guardacostas, como puede ser el CEOFAN, de acuerdo a la ley constitucional de las Fuerzas Armadas, le corresponde a la Fuerza Armada Nacional, en cualquiera de sus fuerzas, apoyar, sea Fuerza Aérea, Armada, Ejército, una operación de búsqueda y salvamento marítimo. Evidentemente con especial atención en la Fuerza Aérea y en las Fuerzas Marítimas, que son la Armada y la Guardia Nacional a través del Comando de Vigilancia Costera, y cualquier otro organismo que pueda contribuir con este tema, pero corresponde fundamentalmente a Alinea. En el caso de las organizaciones no gubernamentales, ONSA ha estrechado lazos con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos, con quien en estos momentos tenemos excelentes relaciones, y eso ha llevado a poder aportar como comunidad a la administración acuática una serie de conceptos, soluciones, propuestas que en este momento están encaminadas a mejorar digamos lo que sería el servicio de forma directa a través del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos y conjuntamente con el voluntariado que se hace dentro de ONSA.